Matutina 2015 para Turdama y Caballero, pero ten un Dios den cielo, den el voz de Nairalin Felicia. Feliz mainta y me espera que Dios está bendicionando vos diariamente a través de su palabra. Hoy nos está 10 de julio de 2015 y para hoy el título de nuestro devocional está Satanás, su bondad falso y aparente crueldad de Jesús. Láganos reza. Tada de amor, nos temamos danke y nos agradecemos para un vez más por atraernos juntos para nos por estudiar la palabra, Señor. Dóanos fuerza, ánimo, coraje para seguir adelante y no háganos desmayar. Aunque Kiko cubine nos delante, la háganos por ser fuerte y sigue para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Los versículos de meditación te guardo allá en el buque de Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Y Pedro a león banda y a comenzar a reprenderle avisando: Dios libra, Señor. Es aquí nunca lo nososo de cubo. Ma él la vira y avisa a Pedro: quita fuera de mí delante, Satanás. Bota un piedra de trompe capa a mí, pa sobra. Bono timbo pensamento riba e costan de Dios, sino riba esnan de gente. Jesús a la baie con su discípulo e parte norte de Galilea. Y einan el apuntarán, quien e gente nan tabisa kumita, y quien vos nan tabisa kumita. Y Pedro su contesta tabata, abo ta e Cristo, e yudi e Dios vivo. E se pone Jesús sinte, hobi bon e momento e. Después Jesús avisa nan que pronto lo tingo sufre pa motivo de el líder nan religioso na Jerusalén y guardo mata, pero curriba e de 3 días e lo volve lanta. Da momento e que escena narrapa nos texto de awe ta bin dilante, camina bondad ta parce de guardo representador de Pedro, consejando Jesús para evitar la cruz y camina ta parce con crueldad ta guardo representador de Jesús, quien de con su actitud estaba a favorecer el sufrimiento que estaba a guardarle na Jerusalén. Palabra de Dios te avisanos en el buque de Mateo 16, versículos 22 y 23. Y Pedro a león banda y a comenzar a reprenderle avisando: Dios libra, Señor. Es aquí nunca lo nososo de cubo. Ma él vira y él avisa a Pedro: quita fuera de mí delante, Satanás. Bota un piedra de trompe capa a mí, pa sobra bono timbo pensamiento nan ribe costan de Dios, sino riba esnan de gente. Pedro su bondad ta falso y hasta diabólico, pa sobra esta sugerir en mesmo cosna Jesús que Satanás estaba ta purba for de el comienzo de su ministerio, evitar el cruz, siendo que sin el cruz, diablo lo sale victorioso de una gran controversia. En cuanto a aparente crueldad de Jesús, no te avisa nos pa ninga nos mes, túmanos cruz y sigue pa después mesta láganos sin protección y solitario, pero esta uninos na je y esta ofrece nos protección. E bondad falso de Pedro ta pa confundir lo que está de Dios con lo que está de gente. E aparente crueldad de Jesús ta pa comprender y aceptar lo que está bien de Dios y no lo que te guarda ofrecer dor de gente. Dios te odia tu camino falso. Dios te aborrece tu egoísmo y Dios te aborrece tu cudici. Trato nan sin misericordia, Dios no te tolera, pero Dios lo paga bondad. Ora que un gente te consentí den egoísmo of trato nan scherbi e te muestra que no te teme Señor of reverencia su nombre. Es nan que te conecta con Dios, no solamente lo huí tu injusticia, pero na lo manifesta su misericordia y su bondad, na tur que nan te atende con él. Mi querida dama y mi querido caballero, ten un Dios del cielo, acepta su voluntad hoy. Dios nunca lo lagabo sin su protección. Láganos reza. Nos trata misericordioso y amoroso.
abo nunca lo láganos abandonar y sin esperanza. Abre-nos mente y nos corazón para nos forzar a distinguir entre boa bondad y bondad falso de Satanás. De nos oración en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero desear un día bendicionar y no olvidar el les de hoy. Nos mester aceptar solamente lo que te viene fuera de Dios. Un dulce weekend, Pablo. Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios del cielo, den voz de Nairalyn Felicia.